esta semana yo continúo con las kriptonitas de Yahweh, ¿no? Y, y tomo una que paradójicamente, que es paradójica, ¿no? Es decir, son los creyentes las que lo han puesto, ¿no? Y aunque están basados en un versículo bíblico, me parece que, bueno, ya es costumbre en ellos, ¿no? Lo interpretan mal. Seguramente, si alguna vez han platicado con algún evangelista, han escuchado esta frase. Dios es santo y no puede estar en la presencia del pecado. Bueno, como ven, ellos mismos nos están brindando de manera gratuita otra kriptonita, ¿no? Y es algo más barata que los casos de hierro. El pecado. Bueno, lo que dicen estos creyentes está desde luego basado en lo que llaman la doctrina del pecado, ¿no? Que como de costumbre también es sacado fuera de contexto, ¿no? De versos bíblicos de aquí, otros de allá, y luego los juntan para que se implique algo que los escritores originales jamás dijeron. Primero, toman de Romanos 3:23 que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, ¿no? Y luego de Efesios 2:5 que dice, estando muertos a causa de nuestros pecados. Hay que notar, ¿no?, que solo están tomando una parte del segundo versículo, ¿no? El versículo completo en cuestión nada tiene que ver con lo que dice Romanos, ¿no? Peor aún, incluso los académicos más creyentes saben que Efesios es pseudoepigráfico, es decir, que si bien es atribuido a Pablo, no fue escrito por él, ¿no? Los académicos más creyentes dicen que Romano es una de las epístolas originales de Pablo, lo cual yo, por ejemplo, dudo. Pero incluso ellos mismos, ¿no?, saben que esas dos cartas fueron escritas por personas diferentes en épocas diferentes, ¿no? Y claro, mezclar frases sueltas de una para hacer juego con frases sueltas de la otra puede resultar en cualquier cosa. Bueno, si a uno le gusta jugar con palabras, esta es la manera más fácil de hacer decir a la Biblia lo que uno quiera. Bueno, lo que predican es luego que Dios es santo, limpio espiritualmente, y el hombre es pecaminoso, sucio espiritualmente, ¿no? Y así como una persona pulcra no tolera estar cerca de un animal muerto, podrido, hediondo, tampoco Dios, quien es perfecto y santo, puede permitir estar en presencia del hombre perfecto y pecaminoso. Bueno, lo cual, desde luego, es tan estúpido, ¿no?, que incluso su propia mitología se cae, ¿no? Porque se supone que Jesús, que era Dios encarnado, se daba grandes fallas con los pecadores, ¿no? Y no parecía tener intolerancia a ellos. O sea que, en cierta manera, parecía inmune a esta kriptonita. Bueno, en realidad el origen de este eslogan, que Dios no puede soportar estar en presencia del pecado, lo cual constituye esta kriptonita fácil de conseguir, la encontramos en un verso del Antiguo Testamento, ¿no?, que está, como les dije a un principio, mal interpretado. Y es el profeta Habacuc que dice, muy limpio eres de ojos para mirar al mal, ver la opresión no puedes. Bueno, hasta ahí parece decir lo que los evangelistas dicen, ¿no? Pero continúa con una pregunta. ¿Por qué ves a los traidores y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Bueno, o sea, de que lo que tenemos en realidad es una queja ante Dios, ¿no? Uno se encuentra muchas veces en este tipo de quejas en la Biblia, ¿no? Seguramente nunca se las encontraría si la Biblia hubiera sido escrita por los evangelistas modernos, ¿no? Pero lo que Habacuc está diciendo es que cosas malas suceden y pregunta a Dios, ¿por qué dejas que esas cosas sucedan? Dios, pensé que no tolerabas la maldad, pero dejas que suceda de manera impune, ¿no? Y a veces es realmente sorprendente encontrar este tipo de cosas en la Biblia, ¿no? Es como si en la actualidad, digamos, Pat Robertson, el Panchito o algún otro líder religioso se animara a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué carajo dejas que muriera tanta gente en los temblores de Nepal? ¿No? Bueno, de todas maneras... ¿Y por qué las oraciones del Papa añadieron muertos, verdad? Nos pusieron eso en el grupo de Facebook. Cuando el Papa empezó a orar.
¿Cómo, Blanca? Que Dios es evangélico, por eso no le hace caso, porque el Papa es católico. Debe ser porque nos pusieron un meme que decía que el Papa cuando comenzó a rezar había 1500 muertos y ya van por 7000. Así que están pidiéndole que deje de rezar. Bueno, de todas maneras, ¿no? Lo gracioso es que lo que se está diciendo no es que Dios se enceguese ante la presencia del pecado. No es como que Superman no puede usar su visión de rayos X a través del plomo, ¿no? No es que Dios no aguante el pecado, sino lo que dice es que a Dios no le gusta el pecado, que odia el pecado, lo cual no es raro, ¿no? Ya que el pecado se entiende como una transgresión de los preceptos religiosos, es decir, en el contexto de los creyentes, desobedecer las órdenes de Dios. Y claro, parece que a Dios no le gusta que le desobedezcan, ¿no? Aunque en la práctica parece que no toma represalias contra el que lo hace, ¿no? Al menos esa es la queja de Habacuc. Bueno, este eslogan, seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? Lo escuché en otro contexto, que parece ser más ingenioso, ¿no? Pero que desde luego también es ridículo. Y la verdad es que no recuerdo exactamente cuándo lo escuché, ni quién era el evangelista, ¿no? Me parece de que fue el pastor Ureña, ¿no? El del antes de la ballena. Aunque no estoy seguro, ¿no? Ya, mi capacidad de recordar nombres ha ido desmejorando con el tiempo. Bueno, de todas maneras, lo que quería explicar era lo que quería este pastor explicar. Era lo que decía Jesús desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué Dios le dio la espalda a Jesús, ¿no? Cuando estaba en la cruz? Y bueno, para variar, busco un versículo, también fuera de contexto, de la segunda epístola a Corintios, que dice: a quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. O sea, que Jesús se hizo pecado por nosotros, ¿no? Y como Dios no puede estar en presencia del pecado, tuvo nomás que darle la espalda. Lo que a mí me parece chistoso, ¿no? Mira, te iba a decir, Cristian, también que la cita que pusiste está mal. La cita que pusiste, la cita original, lo que decía es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Okay. Yo la vi en una iglesia que pusieron, la escribieron bien escrita. Sí. Bueno. No, y en realidad incluso en la versión de Mateo, la frase está escrita originalmente en arameo. Es solamente la frase, porque todo el evangelio está escrito en griego, pero la frase está escrita en arameo. Por eso, ¿por qué me has abandonado? Arameo, pues si es que venía. Pero mira, yo ahora entendemos no por sé qué si, que lo decía. No sé si eso está en la Biblia o era una cosa que me enseñaron a mí en el catecismo, porque sí, pero siempre me decían que Jesús era igual en todo a nosotros menos en el pecado. Sí, se me puede que sí. Sí, a mí también me lo decían en el catequismo, bueno, y en pero la confirmación. Lo chistoso de esto es de que lo que están tratando de hacer es resolver un problema, ¿no? El problema es que Dios no aguanta el pecado, creando otro que es peor, ¿no? O sea, que en realidad lo que quieren resolver es por qué Dios no le miraba a Jesús en la cruz, porque él le dejó de ver, porque no le ayudó, y lo resuelven dándole, o sea, creándole una kriptonita a Dios. O sea, ellos mismos la crearon, ni siquiera es posible. Pero es una idiotez, porque vamos a ver, Jesús no había venido a lo que había venido, pues ya está, coño. O sea, lo abandona, porque si no, ¿para qué? O sea, es que es así. Estaba en el guión. Bueno, Está en modo avión. si uno se pregunta qué es lo que pasa de verdad en el relato de la crucifixión de Marcos, ¿no? Y si uno es un creyente intelectualmente honesto, o sea, que de esos hay pocos, podría decir, ¿no?, de que Jesús estaba recitando el Salmo 22, ¿no? Porque los judíos cantaban o recitaban los salmos muchas veces a modo de rezo, ¿no? Más o menos como las Ave Marías, los Padres Nuestros de los católicos modernos, ¿no? Un creyente un poco tal vez más liberal, ignorando completamente la referencia al Salmo 22, podría decir simplemente que
caramba, sentía dolor al estar colgado en la cruz, ¿no? Y eso hizo que se sintiera abandonado por Dios, o sea, una acción más o menos humana, ¿no? Pero bueno, o sea, como ustedes saben, ¿no? Yo estoy de la opinión de que Jesús usa estas palabras porque Marcos se está inventando la pasión de Cristo basado en el Salmo 22. Y los otros evangelios simplemente copian esa narrativa. Y bueno, esto también sirve más o menos para mostrar de que una pequeña parte de la historia puede interpretarse de mil maneras diferentes, ¿no? Y yo lo que hago es tratar de no interpretar, sino tratar de entender lo que los autores originales realmente querían decir. Y bueno, eso es todo por la sección mitológica de esta semana.